El extraño fenómeno del cerebro de Linton de 2600 años. En algún momento entre el año 673 a.C. y el 482 a.C., en una región que algún día se conocería como East Linton Shore, un hombre misterioso fue colgado de la cuerda y luego decapitado ceremoniosamente. Su cabeza cortada fue colocada boca abajo en un agujero y luego enterrada rápidamente. ¿Era este hombre un criminal condenado a muerte por la justicia tribal o era un sacrificio por el apaciguamiento de sus dioses? Tales actos ceremoniales fueron bastante comunes durante la Edad del Bronce y la Europa temprana de la Edad del Hierro. Tanto el sacrificio como la decapitación se realizaron para apaciguar a sus dioses, así como para invocar el miedo en los enemigos que existían por todas partes. Los antiguos británicos y celtas también usaban las cabezas cortadas y los cuerpos muertos como marcadores de áreas de agua que consideraban sagradas. En años posteriores, las cabezas cortadas se usarían como exhibición de trofeos para guerreros y jefes por igual para reiterar sus historias de batalla y la horrible adquisición del individuo sacrificado mirándolos a través de sus ojos esqueléticos vacíos. En 2008, se descubrió el cráneo oscurecido de un hombre de la Edad del Hierro en un pozo anegado en el sitio 1, Islington, North Yorkshire, Reino Unido. El cráneo y la mandíbula manchados de oscuro yacían boca abajo. Los excavadores creían que este hombre era víctima de un asesinato ritual. Aunque el nombre de este individuo fue olvidado, sus restos conmocionarían al mundo arqueológico al revelar su cráneo, su cuello y su cerebro bien conservado. Pero para el caso de este individuo, que estaba boca abajo en un pozo anegado, fue su destino ceremonial. ¿Por qué fue decapitado este individuo? ¿Y qué provocó la preservación de su cerebro? En la Edad del Hierro en Gran Bretaña, 800 a.C., 100 después de Cristo, los que fueron elegidos para los sacrificios eran criminales o prisioneros de guerra. Era raro que se sacrificara a personas que no eran prisioneras de algún tipo. Una vez que estas personas fueron sacrificadas, la mayoría de los cuerpos se sumergieron boca abajo en el agua, como se ve con las momias del pantano de Lindau del noroeste. En otros casos, como el cráneo de una mujer de la Edad del Hierro encontrado a orillas del río Sauy en Somerset, el arqueólogo Richard Banning creía que su muerte era un tipo particular de ritual, con su cráneo siendo colocado deliberadamente en un ambiente acuoso. Los antiguos británicos pensaban que la mayoría de los cuerpos de agua eran puertas de entrada a otros reinos, potencialmente donde habitaban los dioses. Pero en el caso del hombre de Islington, que fue colgado y luego decapitado, solo se enterró la cabeza. ¿Fue su caso tan ceremonial como los demás? Según el investigador Ian Armit de la Universidad de Leicester, la cabeza humana tenía una fuerte asociación con la fertilidad, el poder, el género y el estatus en la Europa de la Edad del Hierro. Esta ceremonia se vio a través de la evidencia de la remoción, curación y exhibición de la cabeza en la literatura clásica registrada. Tradicionalmente, esto se ha asociado con un culto a la cabeza paneuropeo, que supuestamente se utilizó para apoyar la idea de una cultura celta unificada en la prehistoria, a Armit, 2012. Los antiguos celtas solían embalsamar las cabezas decapitadas de sus enemigos para exhibirlas. Este tipo de trofeos se mencionaron en las obras de los historiadores griegos Diodoro y Estrabón. Ambos indicaron que los guerreros celtas conservaban las cabezas de los enemigos con el uso de aceite de cedro. En el caso de los antiguos celtas, los textos griegos describían las prácticas rituales del retiro ceremonial de las cabezas enemigas muertas en la batalla. Fueron embalsamados para exhibirlos frente a las viviendas del vencedor. Las armas de los sacrificados se colocarían junto a las cabezas cortadas. Al igual que con los descubrimientos arqueológicos encontrados en Le Caillar, Francia, la ciudad de 2500 años en el río Ródano, se descubrieron varios cráneos entre armas antiguas que datan del siglo III a.C. Le Caillar era un asentamiento celta en el que las cabezas cortadas podrían haber estado expuestas hasta que el área fue abandonada hacia el año 200 a.C. Los investigadores creían que estas cabezas eran para que los lugareños celtas las miraran con asombro. Esto difería de las creencias originales de que las cabezas cortadas eran lugares de advertencia para los forasteros que ingresaban al asentamiento. Se había descubierto que se aplicaba aceite de pinacia y varias veces para mantener la conservación del cráneo.
Aunque las cabezas trofeo tuvieron gran importancia durante las sociedades europeas de la Edad del Hierro, en el caso del cráneo de Eglinton, no hubo evidencia de ningún tipo de embalsamamiento. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿por qué su cerebro se mantuvo preservado? Hallazgo arqueológico del cráneo de Eglinton. En agosto de 2008, durante la construcción del nuevo campus de la Universidad de York, Mark Johnson del York Archaeological Trust desenterró un cráneo humano oscurecido, boca abajo en el sitio A1 en Eglinton East, York, Reino Unido. Junto a este hallazgo había una pequeña cantidad de fragmentos de huesos de animales. Además, también se identificaron varios canales de agua antiguos junto con zanjas lineales que comparten la fecha prehistórica de 2500 años. El agua de drenaje de manantiales y filtraciones a lo largo de la pendiente de la morrena se había adaptado a una serie de pozos, 2 de los cuales contenían un revestimiento de mimbre. Estos mostraban signos de que habían sido utilizados desde la Edad del Bronce, 2100 a.C., 700 a.C., y en la Edad del Hierro Media, 800 a.C., 150 a.C. Se realizaron excavaciones en el sur donde decenas de pozos, que revelaron desechos de la ocupación, insinuaban más funciones ceremoniales que persistieron desde la Edad del Bronce hasta el período romano temprano. Muchos fueron marcados con estacas simples. Estos pozos marcados consistían en adoquines, quemados, de piedra local. Otros artefactos consistieron en el cuerpo decapitado de un ciervo rojo que fue enterrado en un paleocanal y una cornamenta de ciervo sin trabajar que se encontró en una zanja de la Edad del Hierro. Pero de todos los hallazgos, el más fascinante fue el cráneo humano oscurecido boca abajo del sitio A1. Estaba incrustado en una arcilla arenosa suave, rica en orgánicos y húmeda, de color marrón oscuro. El examen del cráneo reveló fracturas por un desplazamiento traumático de la vértebra en la base. 9 marcas de corte de fuerza horizontal afiladas hechas por instrumentos de hoja delgada eran visibles en la cara frontal del centro. Las marcas de corte indicaron que la cabeza fue cortada después de que colgaron al individuo. Después de un examen más detallado del cráneo, se observó que contenía una masa elástica que no era consistente con la arcilla y el limo de color marrón oscuro. Cuando los investigadores inspeccionaron la materia a través de la cavidad endocraneal a través del foramen magnum, se reveló que había una presencia de material amarillo que finalmente se reveló que era el cerebro. Debido a este descubrimiento milagroso, se reunió un equipo multidisciplinario, dirigido por la doctora Sonia O'Connor, para investigar el cerebro y las circunstancias que llevaron a su preservación. Análisis científico y resultados del cerebro de Eglinton. En un examen más detenido, el equipo de O'Connor reveló que el cráneo era de un hombre. Mediante el análisis de los cierres de sutura del cráneo, así como el desgaste de los molares, se estimó que la edad de muerte se encontraba entre los 26 y los 45 años. El cráneo no reveló evidencia de enfermedad. Como se mencionó anteriormente, un examen de las 2 vértebras asociadas reveló que el arco de la segunda columna estaba fracturado en ambos lados, lo que resultó en lo que parecía ser una espondilolistesis traumática, que probablemente fue causada por el ahorcamiento. También se encontraron 9 marcas de corte hechas con un instrumento afilado entre 2 vértebras, lo que significa que la cabeza había sido cuidadosamente cortada después de la muerte. La materia cerebral se había encogido en el cráneo, pero aún era reconocible. Aunque la morfología de la superficie del órgano se conservó y se mezcló con capas de sedimento mixto, su conservación se atribuyó a varios factores con respecto al lugar donde se enterró la cabeza cortada. El pozo anegado contenía suelo anóxico que privaba al suelo de oxígeno. Otro factor fue que el cerebro había sufrido cambios químicos, así como las condiciones por las que pasó cuando fue enterrado. Ningún signo de tejido adipocere o compuesto graso mostró algún proceso de descomposición. Esto significó que la cabeza fue enterrada en el suelo inmediatamente después de la decapitación, sin dejar tiempo para que se produjera la descomposición. Otro factor es que, en la mayoría de los casos, con el proceso de descomposición corporal, las bacterias surgen del intestino, que luego se propagan por todo el cuerpo a través de vasos sanguíneos. Debido a que la cabeza fue cortada y sin sangre, no hubo oportunidad para que las bacterias la contaminen. En un examen más detenido,
el equipo también aprovechó la oportunidad para tomar una muestra de ADN del cerebro. A través de la secuenciación del ADN, el individuo dio una coincidencia cercana al haplogrupo J1D, que se observó por primera vez en individuos de Toscana y del Cercano Oriente. Este grupo de secuencias de ADN aún no se ha identificado en Gran Bretaña. Sin embargo, un muestreo adicional de la población británica puede revelar más individuos que contienen este haplogrupo. O'Connor también conjetura que este grupo puede haber existido en el pasado de Gran Bretaña y podría haber desaparecido por deriva genética. Aunque se ha revelado mucha información sobre este individuo a través de estudios arqueológicos y forenses, las principales preguntas siguen siendo el misterio de su muerte. ¿Por qué fue seleccionado y por qué su cabeza fue enterrada tan rápidamente en el suelo? Continúa el estudio del hombre de Islington. Aunque los exámenes primarios han concluido en el momento, la muerte y el grupo potencial al que pertenecía este individuo y las investigaciones adicionales continuarán indefinidamente, surgen más preguntas, como por qué este individuo fue asesinado. En muchos casos de otros casos de cabezas cortadas, generalmente eran trofeos de guerra o sacrificios ceremoniales hechos para el apaciguamiento de los dioses. Históricamente, se sabía que los celtas decapitaban a los prisioneros de guerra para exhibir sus cabezas cortadas. Esta práctica también requería la conservación constante de estas cabezas mediante aceites de embalsamamiento. Este concepto fue probado por el arqueólogo Eugène Roure de la Universidad Paul Valéry de Montpellier en Francia. Roure y sus colegas examinaron fragmentos de cráneo excavados en Le Caillar, una vez un asentamiento celta fortificado en el sur de Francia. En su análisis químico de los fragmentos del cráneo de Le Caillar, se encontraron firmas de resina y aceites vegetales. Además, las marcas de corte sugirieron que se habían eliminado los cerebros. Con el cráneo de Islington, no había señales de embalsamamiento o de fumar. El cráneo fue cortado e inmediatamente enterrado en el suelo, lo que significa que esta persona podría no haber sido asesinada en la batalla o considerada digna de ser exhibida. Otro hecho es que el cerebro en sí no solo estaba presente en el cráneo, sino que estaba muy bien conservado por sucesos naturales. En otros casos, los cuerpos y las cabezas serían enterrados boca abajo en lugares acuosos considerados puertas de otros reinos. Al igual que el caso mencionado anteriormente con el estudio de Banning de la mujer de la Edad del Hierro encontrada en las orillas del río Sau en Somerset, el cráneo de Islington se encontró boca abajo en un pozo anegado. Su ubicación sugiere potencialmente tal destino. Según relatos históricos tanto de los griegos como de los romanos, los antiguos habitantes de Gran Bretaña creían que los cuerpos de agua naturales eran puertas de entrada a otros reinos y, por lo tanto, necesitaban sacrificios humanos para enviar sus ofrendas a los dioses. Sin embargo, como afirma la escritora Riley Winters en su artículo sobre la Edad del Hierro en Gran Bretaña, la fuente que se conoce sobre el sacrificio existe en fragmentos escritos por historiadores griegos y romanos que tenían un sesgo negativo hacia los británicos como Julio César, Lancan y Tácito. Aunque no pensaban muy bien en los antiguos británicos, sus relatos son los únicos que mencionan las quemaduras ceremoniales, ahorcamiento, apuñalamiento, degollamiento y una variedad de otros métodos realizados en sacrificios humanos. Con estos hechos mencionados, se podría pintar una imagen más vívida de los últimos días del hombre de Islington. El hombre de Islington podría haber sido un forastero que fue capturado. Habría sido considerado digno de un bendito sacrificio por los celtas mientras completaban el trabajo de desviar arroyos y vías fluviales para sus pozos. Durante esta ceremonia, podría haber sido bendecido por un sacerdote justo antes de que lo arrastraran a un árbol y lo colgaran hasta morir. Una vez que la vida lo hubiera abandonado, lo hubieran bajado del árbol para que le separaran la cabeza de su cuerpo mientras otros trabajaban en cavar un hoyo. Su cabeza entonces se colocaría cuidadosamente boca abajo esperando su paso ceremonial al otro reino. Si tan solo los antiguos celtas supieran que los pensamientos del misterioso hombre de Islington permanecerían intactos hasta que los científicos modernos descubrieran su cerebro y finalmente lo llevaran a descansar. Pero nunca sabremos si este fue el caso. Con suerte, más estudios revelarán más de su pasado.